Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy día mis hermanos voy a compartirles la palabra de Dios, comenzando primeramente con el Salmo, una oración, primera lectura y el Santo Evangelio. Vamos a escuchar mis hermanos, vamos a poner atención, pero primeramente antes que todo voy a recitar el Salmo y vamos a pedirle a nuestro Señor que nos inunde de su Espíritu para entender este mensaje de hoy día. Y el Salmo dice así, si gusta repetir después de mí: concédenos, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas, Señor, tú no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy, Señor. Concédenos, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo. Tu ley en medio de mi corazón. Concédenos, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia a la gran asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor. Concédenos, Señor, para hacer tu voluntad. Que se gocen en ti y que se alegren todos los que te buscan. Cuantos quieren de ti la salvación, repiten sin cesar, ¡qué grande es Dios! Concédenos, Señor, para hacer tu voluntad. Bendito y alabado seas, Señor. Te doy gracias hoy día. Gracias por la vida. Gracias, Señor, por hacerte presente, por darnos, Señor, tu Espíritu, por estar siempre, Señor, acompañándonos, guiándonos, dándonos tu gran amor, dándonos la fe, Señor, que necesitamos para seguirte, Señor, de todo corazón. No nos dejes nunca solos, Señor, sino que siempre nos acompañes, sino que siempre estés tú allí con nosotros, Señor, para todo lo que nos proponemos hacer diariamente, Señor. Que seas tú dirigiéndonos en nuestras acciones, en nuestros trabajos, en todo, Señor. Que seas tú el Maestro, que seas tú quien nos siga guiando. Bendito y alabado seas. Espíritu Santo, te doy gracias también, pero primeramente te pido, bendito Espíritu, que me instruyas en este instante, que seas tú viniendo a todo mi ser, que seas tú inundándome de tu Espíritu, para abrir la mente y el corazón a lo que Dios Padre quiere enseñarnos hoy día. Que abramos siempre nuestro entendimiento, que no nos cerremos a la voluntad de nuestro Dios. Y tú, bendito Espíritu, quieres que nos dirija en todas las cosas. Síguenos enseñando la palabra para que abramos más la mente a todo lo que el Señor quiere que hagamos durante nuestra vida. Y que estemos preparados para ese día que se nos conceda partir de aquí hacia allá. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Gracias por tu gran bondad de seguirnos guiando hacia el Padre. Madre Santísima, te doy las gracias también, Mamita María, por seguir intercediendo por todas nuestras necesidades. Sabemos, Mamita María, que tú siempre estás junto a Jesús y al Padre para interceder por nosotros aquí en la tierra. Te pedimos que siempre intercedas por nuestros enfermos, por todos nuestros hermanos que no tienen un trabajo, por todos nuestros hermanos que andan en las calles, por todos nuestros familiares. Mamita María, acércalos a Jesús. Que no se dejen llevar por este mundo, ni mucho menos, Mamita María, a todos aquellos hermanos que andan en las calles, que solamente lo hacen por drogarse y no querer estar ya con su familia, para que acepten a Jesús y se alejen de ese caminar en el que ellos se encuentran. Que se encuentren con nuestro Señor, para que ellos que andan por allí, sufriendo en las calles, haciendo drogas y alcoholismo, se acerquen al Señor. Y todo esto lo pido en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, mis hermanos, después de hacer esta pequeña oración, voy a continuar primeramente con la primera lectura, que la vamos a encontrar en Romanos, capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 12 al 15, y luego nos vamos a brincar al 17, leemos el 17, el 18 y el 19, 20 y 21. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, no se podía inculpar al pecador, pero no obstante, el pecado estaba en el mundo. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como en el caso de Adán, siendo todo esto figura
del que estaba viniendo. Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación. Pues si todos mueren por la falta de uno solo, la gracia de Dios se multiplica más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. Y si bien reinó la muerte por culpa de uno y debido a uno solo, con mucha mayor razón gracias a uno solo, Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida. Pues si es verdad que una sola transgresión acarrió sentencia de muerte para todos, asimismo, la resolución merecida por uno solo procuró perdón y vida a todos. Y así como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, así también por obediencia de uno solo, toda una multitud es constituida justa. Al sobrevenir la ley, se multiplicaron los delitos, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, así también debía reinar la gracia, que al hacernos justos, nos lleva a la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice San Pablo a los romanos, que por medio de un solo hombre sobreabundó el pecado. Gracias a Adán, toda una multitud es pecadora. Pero también la gracia de Dios, que por haber enviado a su Hijo Jesucristo, nos regala la salvación. Por un solo hombre entró el pecado, pero por un solo hombre tenemos la salvación. Tenemos el acceso a poder estar en ese reino. Si así nos lo decidimos, mis hermanos, y llevamos una vida recta junto a Dios, seremos eternos. A eso nos invita esta lectura de hoy día. A eso nos invita, a que sigamos los caminos del Señor, sin echarnos ni un solo día para atrás, seguir los pasos de Jesús. Un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado, la muerte. Por el pecado de Adán, entró la muerte también. Recordemos, hermanos, que todo aquel que cae en el pecado, estamos como quien dice ya muertos, porque la vida eterna no se nos dará. O sea, que eso es lo que trata de decirnos San Pablo en esta carta, que no caigamos en el pecado para no entrar en la muerte. Esa muerte que no nos dará una vida gloriosa, sino una vida penosa. Así es que, hermanos, ya sabemos cuál es nuestro camino. Sabemos el bien y el mal. Sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Cometemos las dos cosas continuamente. Hacemos bien, pero también hacemos el mal. Y la mayoría de las veces cometemos más el mal que el bien. Pidámosle al Señor, especialmente cuando nos despertamos cada día, darle primeramente gracias, ¿verdad? Y ya dándole gracias, pedirle al Señor que envíe su Espíritu para que no nos deje caer en los pecados. No nos deje caer en esta vida que nos arrastra solamente al pecado, sino que sea Él quien nos ayude para entrar en la vida eterna, haciendo siempre el bien con nuestros hermanos, ayudando a los demás en sus necesidades. Especialmente, hermanos, no nos portemos mal con nuestros familiares, porque a veces ese es el peor pecado que tenemos, que nos portamos mucho más mal con ellos que con la demás gente. Así es que todos por igual debemos portarnos bien para llevar una buena vida con Dios. Dice más adelantito, dice, la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. El pecado ya estaba en el mundo, y mientras no había ley, no se podía inculpar el pecado. O sea, que el pecado ya había entrado en el mundo. Ya muchas personas asesinaban, ya muchas personas robaban, ya muchas personas cometían adulterio, pero no existía una ley, así es que no se inculpaba a ninguna persona. Esto sucedía, mis hermanos, en el Antiguo Testamento, antes de Moisés, antes de Abraham, cuando nuestro padre Abraham, antes de él todavía existía el pecado y no se inculpaba a nadie porque no existía ninguna ley. Pero ya cuando el Señor comenzó a poner sus leyes, entonces sí ya, hermanos, las personas tenían que tener más cuidado al caer en el pecado. Pero anteriormente, recordemos estas cosas, no existía una ley y la gente caía en el pecado y hacía el pecado continuamente, porque no existía algo que los reprimiera o algo que los pudiera culpar.
Así es que a ellos no les importaba pecar. Por eso había mucha maldad en aquel entonces. Recordemos cuando nuestro padre Abraham y su sobrino Lot, cuando su sobrino Lot lo quisieron sacar de Sodoma y Gomorra para liberarlo de esas ciudades, porque Dios quería librarlo solamente a él y a su familia, ya que en esas ciudades había pura gente mala, no se encontraba uno solo bueno en todo el país. Entonces Dios decidió que destruiría las dos ciudades. ¿Por qué, hermanos? Porque el pecado había llegado a lo máximo. Y era por eso, mis hermanos, porque no existía una ley todavía que las personas pudieran tener miedo, pudieran temer al Dios eterno, cuando en realidad esas dos ciudades estaban llenas de prostitución, estaban llenas de pecado, cosas que le desagradaban a Dios, y por eso las destrozó totalmente. Dice del versículo 14 en adelante, dice: por eso desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como el caso de Adán, siendo todo esto figura del que estaba viniendo. O sea, incluso con los que obedecían, la muerte tenía poder. ¿Por qué tenía poder, mis hermanos? Porque aquel que moría no tenía acceso todavía a llegar ante la presencia de Dios, sino que estaban en un lugar guardados para aquel día que Dios decidiera tenerlos ya junto a él. Sin embargo, aquí nos dice que abiertamente, como el caso de Adán, siendo todo esto figura del que estaba viniendo, o sea, quien estaba viniendo, nuestro Señor Jesús. Sobre él iba a existir ya nuevas leyes, nuevos reglamentos y nueva vida para todos. Nueva vida que sería para nosotros una salvación, una gracia de Dios que Él nos regalaría a todos para que vivamos justos junto a Dios. Ese es el deseo de Dios que tiene sobre nosotros, que seamos buenos para llegar todos, mis hermanos, juntos a estar unidos un día junto a Dios, sin miedos, temores, dolores, nada, no vamos a sentir nada, porque solamente va a ser glorioso aquello que tengamos junto a Dios. Tengamos pues, mis hermanos, nuestros ojos abiertos para estar libres de todo el mal que nos acecha cada día, porque cada día nos acecha el pecado y cada día caemos en él. Pidámosle a Dios para que nos siga acompañando y no permita que el pecado nos esté destrozando. Dice del versículo 15 en adelante: así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación, pues si todos mueren por la falta de uno solo, la gracia de Dios se multiplica. La gracia de Dios se multiplica más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. El don de Jesucristo pasa a toda una muchedumbre. O sea, se multiplica el don de Dios en todos. Si todos, mis hermanos, estuviéramos constantemente en oración pidiéndole a Dios que nos siga guiando, que Él sea nuestro guía para no fallarle, para no caer, para no ser llevados por ese demonio que nos está acechando cada día, que nos está culpando y que nos fuerza, ¿verdad?, a cometer el pecado. Por más que a veces no queremos cometer algo que nos está culpando ante Dios, el demonio, mis hermanos, no sé cómo mete trabas, pero nos hace caer en él. Así es que tengamos mucho cuidado, tengamos la fe puesta en el Señor y pidámosle en ese momento en el que estamos a punto de caer. Y también, mis hermanos, cuando tengamos un proyecto por llevar a cabo, pidámosle a Dios también, pidámosle su gracia para que Él nos ayude y Él nos guíe durante ese trabajo que vamos a realizar, para que en Él hagamos todas las cosas bien y no fallemos en ese momento que estamos trabajando, porque a veces que nos accidentamos es por eso, mis hermanos, porque no pedimos a Dios y no le damos gracias, ni siquiera nos acordamos de hacer una oración cuando nos levantamos, sino que simplemente nos levantamos, nos metemos a bañar y nos vamos a trabajar, pero sin ni siquiera darle gracias a Dios por lo que nos ha permitido llegar hasta este nuevo día. Seamos agradecidos con Dios y Dios nunca nos va a fallar, porque Él nunca falla. Los que fallamos somos nosotros, pero Dios, aún así, aunque fallemos, Él está cuidándonos y nos da la gracia para seguir adelante. De no ser así, mis hermanos, les aseguro que nada nos resultaría en la vida. Pero gracias a Él tenemos familia, tenemos un hogar,
tenemos lo necesario para vivir y es gracias a Dios. Dice del versículo 17 en adelante: y si bien reinó la muerte por culpa de uno, y debido a uno solo, con mucha mayor razón, gracias a uno solo, Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia, reinarán en la vida. Fíjese bien, si aprovechamos el derroche, la gracia de Dios, lo que Él nos regala, seremos justos y tendremos una vida, la vida que nos espera, mis hermanos. Los judíos, cuando ellos venían caminando por el desierto, que venían siendo liberados de Egipto, su mayor deseo era llegar a la tierra prometida. Para ellos era como una gloria, que es para nosotros hoy en día. Llegar a esa tierra prometida es esa gloria. Ahora bien, si nosotros aprovechamos de ese derroche, que es la gracia y el don de la justicia, que reinarán en nosotros, que es Jesús nuestro Señor, entonces hay que tener derroche en ese deseo de amar y seguir siempre a Jesús para reinar por una eternidad. De lo contrario, mis hermanos, si no le echamos ganas en el caminar, si no somos instruidos también en la palabra de Dios, si no leemos de ella, ¿cómo es que vamos a aprender? ¿Cómo es que vamos a seguir a Jesús? Si no nos animamos y si no caminamos recto como Dios nos lo pide, pues entonces nos vamos a perder. No vamos a ganarnos ese reino que Él nos ofrece y que de Él, mis hermanos, vamos a recibir. Entonces ni siquiera nos arrimemos ni nos acordemos de Dios y directamente iremos a un infierno. Pero Dios, mis hermanos, nos está dando la oportunidad para que seamos justos, tengamos justicia en Él. Del 18 en adelante dice: pues si es verdad que una sola transgresión acarrió sentencia de muerte para todos, asimismo la resolución merecida por uno solo procuró perdón y vida a todos. Por uno solo, que murió, por Jesús nuestro Señor, acarrió el perdón para muchos, para una multitud, para todos los que quieran, mis hermanos, pedir perdón de sus pecados, serán absueltos. Lo dice claramente aquí. Dice: asimismo, la absolución merecida por uno solo procuró perdón y vida para todos. Entonces, pidamos perdón, mis hermanos, a Jesús nuestro Señor por todas nuestras maldades, por todo lo que hemos hecho en esta vida sin permiso de Dios, sin pedirle primero a Él su favor. Y entonces Dios, que nos perdona, entonces Dios, que es bueno con nosotros, Él nos va a perdonar y nos va a sacar adelante. Nos va a sacar del fondo del lodo en el que nos encontramos tal vez todavía, porque muchas veces, mis hermanos, aunque estemos siguiendo los pasos del Señor, aún estamos enlodados, ¿verdad? No somos limpios todavía del todo. Pidamos a Dios de todo corazón el perdón y salgámonos de ese lodo para vivir limpios, blancos como la nieve, porque eso es lo que pide Dios de nosotros, que seamos puros, que seamos limpios, que seamos santos, así como todos aquellos santos que llegaron a la santidad, llegaron a ese punto de la santidad por eso, porque se mantenían en oración, se mantenían ellos, hermanos, siempre pidiéndole a Dios para ser guiados por Él. Cuando ellos caían en un pecado, se arrepentían tanto, mis hermanos, como usted no se puede imaginar. Y nosotros no somos así. Por eso es que la gracia de Dios, que es su Espíritu, que nos envía cada día, si nosotros lo pidiéramos con mucho más poder, el Señor nos lo enviaría. Pero no lo pedimos, no nos ponemos de rodillas a pedirle al Señor para que esa gracia se derroche en nosotros. La gracia de la cual está hablándonos San Pablo aquí, que es la fuerza de Dios. Y por el perdón de Jesucristo nuestro Señor, que Él nos concede, si nos arrepentimos, seremos más inteligentes, tendremos más abierta nuestra mente, porque es el don que Dios derramaría sobre nosotros si así lo hiciéramos. Por eso es muy importante, hermanos, que nos mantengamos firmes en la fe y en la oración, que es lo más importante para que Dios tenga compasión de nosotros y nos lleve a una vida eterna, una vida que no se acabará jamás. Porque la promesa de Dios no es una promesa que hizo en balde, es una promesa que ha seguido siendo
desde que Él fue a la derecha del Padre, estará esa gracia entre nosotros y ese favor se nos concederá. Entonces, no tengamos la menor duda de todo esto, y Dios, que es tan bueno y misericordioso, nos acarreará todos sus favores. Dice del versículo 21 en adelante, dice: al sobrevenir la ley, se multiplicaron los delitos, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Fíjese bien, cuando las leyes se establecieron, tal vez Dios pensó en que el pecado se iba a detener. Ya no iban a pecar las personas porque iba a haber una ley. Sin embargo, cuando esa ley se estableció, sobreabundó el pecado, dice, pero también sobreabundó la gracia de Dios. Gracia que por muchos, mis hermanos, que sí llevaron a cabo las leyes de Dios, o sea que hubo muchas personas que sí enseñaron a sus hermanos lo que se debería de llevar a cabo, les enseñaron las leyes y hoy en la actualidad nosotros hemos aprendido de ellas, sabemos que debemos comportarnos bien, sabemos que tenemos que llevar una vida justa con el Señor. Así como lo dice San Pablo de aquel tiempo, que donde abundó el pecado, sobreabundó la ley, la gracia de Dios nuestro Señor. El pecado, mis hermanos, hoy en la actualidad también podemos ver cómo muchas personas no tienen miedo de lo que les pueda suceder, ya no en el infierno, sino aquí mismo en la tierra. Sabemos que las leyes tienen cárceles donde los tratan muy mal, especialmente a los que han sido narcotraficantes, violadores. A todas esas personas las tratan muy mal en una cárcel. Entonces, no es necesario que esas personas lleguen a un infierno, sino que aquí mismo en la tierra muchos de ellos pagan sus delitos. Y aún así el pecado, mis hermanos, no deja de cometerse. ¿Se imaginan si no existiera una ley? Si no existieran leyes justas como las que Dios les pone a los gobernantes en su mente para que se lleven a cabo. Claro que también, pues hoy en la actualidad, los gobernantes ni siquiera buscan de Dios. Sus leyes injustas las llevan a cabo, le guste a quien le guste, a ellos no les importa. Ellos firman sus leyes y se tienen que llevar a cabo. Y de no ser así, aquellas personas que no las cumplan serán encarcelados y tal vez hasta juzgados a muerte por no llevar a cabo las leyes que a veces son tan injustas y porque no piden de Dios, porque es la realidad. La gente hoy en la actualidad, mis hermanos, de Dios no buscan para nada. A Dios solamente lo tienen como para la gente pobre. La gente pobre es la que lo tiene que buscar. Los ricos ni siquiera se acuerdan si Dios existe. Hermanos, oremos por todos, para que también nuestros hermanos, los que tienen dinero, los que son muy adinerados, sean justos con los demás, sean justos con Dios y busquen de Dios para llevar a cabo sus leyes y sus reglamentos como deben de llevarse a cabo. Porque Dios, mis hermanos, es justo y la justicia de Él, cuando llegue hacia los hombres, no la vamos a poder resistir, porque recordemos que Dios puede hacer cualquier cosa en cualquier momento y lo que Él nos envíe no lo vamos a aguantar. Así es que oremos, pidamos al Señor, hagamos penitencia si podemos también. Si no podemos, pues claro, es porque a veces estamos enfermos o porque no podemos hacer una penitencia muy fuerte. Pero Dios es el que da la gracia y Dios es el que nos incita y nos ayuda a poder llevarlo a cabo. Dice en el versículo 21, y del mismo modo que el pecado estableció su reinado de muerte, así también debía reinar la gracia que al hacernos justos nos lleva a la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Por hacernos justos, mis hermanos, llegaremos a estar en esa vida eterna. Nos lo está diciendo aquí San Pablo, que si por el pecado que estableció su reinado de muerte, así también debía reinar la gracia. El pecado reina, pero reina también la gracia de Dios. Sabemos que este mundo, mis hermanos, está lleno de las dos cosas. Tenemos gente pecadora y tenemos gente buena. Muchas veces en los mismos templos, en la misma religión, hay mucho pecado, aunque no lo creamos. Desafortunadamente, ¿cuántos delitos no ha habido por parte de sacerdotes
que han cometido violaciones. Y pues esos pecados, mis hermanos, son pecados que Dios no perdona. De todo eso, mis hermanos, nosotros no tenemos por qué juzgar. Hay uno que juzga y es justo. Nosotros juzgamos a nuestra manera. Hablamos y nos mordemos hasta la lengua, yo creo que cuando estamos juzgando a una persona. Pero Dios es el justo. Nosotros callémonos sobre todo lo que escuchamos, especialmente cuando se está juzgando a una persona, porque no sabemos ni conocemos si en realidad sucedieron las cosas como se nos están diciendo, y ni siquiera hemos averiguado y estamos a hable y hable. Tengamos mucho cuidado con lo que hacemos y de cómo nos comportamos, para que Dios nuestro Señor, que es justo y que es derecho con todos nosotros, nos cuide, nos proteja y nos lleve por una buena vida. Seamos justos con el Señor para que Él sea justo con nosotros, y que el pecado no abunde en aquellos que ya están en medio del Señor, ¿verdad? Que han seguido sus caminos. Sabemos, mis hermanos, que la obediencia, seguir las leyes de Dios, es lo que nos lleva a una vida eterna, una vida justa que llevemos con el Señor. Nos acarreará la justicia, esa justicia que debemos llevar a cabo continuamente en nuestra vida. Sigamos los caminos buenos, no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, para que Dios nos siga guiando, y aquellos estorbos que vayan apareciendo en nuestro caminar, Dios los va desapareciendo. A veces, cuando traemos prisa por algo y venimos por ahí en el freeway o en las calles, manejando muy rápido, muy recio, y de repente hay un incidente, de repente miramos que algo sucedió enfrente y no podemos pasar, sino que el tráfico se detuvo. Y comenzamos a renegar, comenzamos a decir de maldiciones, y tal vez Dios permitió aquello porque más adelante te va a pasar algo. Nos va a suceder algo peor y nosotros no nos damos cuenta de eso. Pero Dios mueve las cosas a su modo, mis hermanos, para protegernos, para limpiarnos el camino antes de que nosotros lleguemos allá. Pero no nos damos cuenta de eso. Simplemente nos ponemos a renegar, a maldecir y a decir un sinfín de malas palabras, y todo eso nos está llenando de pecado. Primero, antes de abrir nuestra boca, pensemos en qué pudo haber sucedido allá enfrente, para que Dios, que nos conoce, que somos renegados, nos dé la paciencia. Pidámosle esa paciencia a Dios para no caer en los pecados. Del otro modo, Dios no nos va a perdonar y no vamos a ganarnos esa gloria. Busquemos de Dios de todo corazón, seamos sinceros y no lo ofendamos con nuestros pecados. Mis hermanos, ahora voy a leer el Santo Evangelio. Y el Santo Evangelio, mis hermanos, lo vamos a encontrar en San Lucas, capítulo 12, versículos del 35 al 38. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tengan puesta la ropa de trabajo y sus lámparas encendidas. Sean como personas que esperan que su patrón regrese de la boda para abrirle apenas llegue y golpea a la puerta. Felices los sirvientes a los que el patrón encuentre velando a su llegada. Yo les aseguro que él mismo se pondrá al delantal, los hará sentar a la mesa y los servirá uno por uno. Y si es la medianoche o la madrugada cuando llega y los encuentra así, felices esos sirvientes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de nuestro Señor Jesús en el Santo Evangelio nos invita a que estemos preparados, a que estemos con los ojos abiertos, a que estemos como cuando el ladrón llega y está para robar a una casa, o cuando el patrón llega y apenas estemos listos cuando él toque para abrirle a la puerta. Y dice la palabra de nuestro Señor Jesús en este Santo Evangelio, que todo aquel que esté abierto, que esté listo y que esté despierto a la hora que su patrón llegue, dice que Él nos asegura que Él mismo se pondrá al delantal para servirnos la mesa, para servirnos la comida. Fíjense bien, esto es una realidad, mis hermanos. Si nosotros estamos atentos, ¿qué quiere decirnos aquí el Santo Evangelio? No crean que nos está hablando de un patrón, un servidor de aquí de la tierra. No, nos está hablando del mismo Dios. Que mismo Dios,
Cuando estemos nosotros preparados, la preparación es aquella que cuando estemos en oración, en ayunos, en penitencias, ayudando a los demás, especialmente aquellos más necesitados, cuando nosotros estamos haciendo todas esas cosas y lo estamos haciendo de todo corazón, Dios conoce nuestra persona, Él sabe lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal, y de esa manera es que nosotros estamos abiertos, es que nosotros estamos despiertos, estamos atentos a la llegada del patrón. La llegada de Jesús, cuando Él llegue, va a ser inesperada. No estemos pensando que vamos a tener tiempo para arrepentirnos de todos nuestros pecados cuando Él llegue. Por eso dice la palabra de Dios, estén preparados, o sea, todos los días vivirlos como si fuera el último día. Que es muy difícil para cualquier persona eso. Yo les aseguro que hasta los sacerdotes, los obispos, el papa, todos pecamos y nadie tenemos esa preparación. Esa preparación, mis hermanos, es muy difícil de llevarse a cabo, pero tiene que llevarse. Y es que es una realidad, hermanos. La palabra de nuestro Señor Jesucristo es muy explícita y si no ponemos atención a ella, nos llevarán las aguas que vienen a veces corriendo, que ni siquiera son profundas, pero que nos entrellevarán. Eso viene siendo el pecado, que nos entrelleva a cada momento, cada instante de nuestra vida, y no podemos salir de ello. ¿Verdad, mis hermanos? Porque no estamos preparados, no somos constantes en la oración, no somos constantes en hacer nada de lo que a Dios le agrada. Y esa es la preparación, de esa manera vamos a estar despiertos. Dice, yo les aseguro que Él mismo se pondrá el delantal, los hará sentar a la mesa y los servirá uno por uno. Fíjense bien, la palabra de nuestro Señor Jesús. Esta es una promesa de Él. Él es Dios. Él es el que nos servirá. Él es el que estará allí preparándonos la mesa y nos servirá uno por uno. O sea, no crean, mis hermanos, que va a poner allí un montón de sirvientes para servirnos la comida, para servirnos lo que queremos comer. No. Él mismo nos servirá a uno por uno. Esa es la promesa que recibimos de nuestro Señor Jesús y que se llevará a cabo. Y que esto va a suceder prontamente, va a suceder. Y la preparación de la que Jesús nos habla es de que cuando nosotros nos llegue el día menos esperado, porque como dice Jesús, todo esto llegará cuando menos nos lo esperemos. El patrón, ¿a qué horas llega? Por ejemplo, hay un patrón que les dice a sus trabajadores, tengan listo todo para cuando yo llegue. No se vayan a cansar, ni que yo los vaya a encontrar dormidos a mi llegada, porque de lo contrario, los voy a despedir. Y aquel empleado necesita mucho de su trabajo. Y a su llegada, encuentra a unos despiertos y a otros dormidos. A los que están dormidos, ¿qué es lo que les va a suceder? Los va a despedir, los va a sacar de su casa. Y a los otros que estuvieron despiertos, que estuvieron atentos, tal vez los invite a una cena, como hicimos nosotros a una carnita asada. Hermanos, así es Dios, así es su misericordia. Porque hay patrones buenos y hay patrones malos, claro. Porque hay patrones que ni siquiera se acuerdan de sus empleados. No se acuerdan de su Navidad, no se acuerdan de que hay días de fiesta que tienen que guardarse y que se les tiene que dar algo de aguinaldo a sus trabajadores. No se acuerdan de eso. Dios es el justo juez y Dios, Él sí hace todo lo que promete. Nosotros como humanos fallamos, no sabemos hacer las cosas como Dios nos las pide. Él pide que seamos justos con los demás. Si nosotros somos patrones, si tenemos muchos empleados y en los días de fiesta no nos acordamos de darles un aguinaldo, no nos acordamos más de que de decirles trabajen y trabajen más, pues óiganme, ¿ustedes qué creen? ¿Que Dios les va a perdonar todo eso? Claro que no. Dios nuestro Señor quiere que seamos justos, tengamos las manos abiertas también para dar y no solamente para recibir. Ustedes se imaginan que cuando ese patrón del que nos está hablando el Señor aquí en el Santo Evangelio llegue a la casa y los encuentre a todos emborrachándose, con mujeres, haciendo drogas, jugando baraja, jugando dominó, jugando cualquier cosa, ¿ustedes creen que ese patrón
les va a agradecer. Les va a decir: bravo, qué bien están haciendo las cosas. Me tienen preparada una mesa para que yo llegue y juegue a la baraja con ustedes. No, hermanos, no pensemos de esa manera, porque el Dios que nos escucha y nos ve es justo, y Él, que todo lo sabe y todo lo ve, Él nos va a juzgar de acuerdo a nuestras acciones. Si fuimos injustos, nos juzgará de esa manera, y si fuimos justos, nos ganaremos la gloria, pero solamente si llevamos buena vida junto a Él. Voy a ir a una alabanza, mis hermanos, y voy a regresar. Voy a hacer una oración para pedirle a Dios que nos siga guiando y nos siga abriendo la mente para entender sus mensajes que a través de las Sagradas Escrituras Él nos enseña. Ya regreso. Derrámate sobre mí lentamente, que tu gracia y tu amor siempre estén en mi mente. Derrámate sobre mí suavemente, que tu bondad y tu presencia en mí estén presentes. Derrámate sobre mí en cada momento. Todo lo que has hecho por mí es mi agradecimiento. Derrámate sobre mí, te quiero abrazar. Y ante tus pies, mi Jesús, me quiero postrar. Sobre mí y que nadie me separe de ti, que tu gloria caiga sobre mí y cerrar mis ojos y solo pensar en ti y vivir toda mi vida siguiéndote a ti. Lléname de tu gloria, Jesús, para poder irradiar a los demás tu amor. Lléname con tu gloria para poder transmitir paz a los demás. Que tu gloria me haga ser diferente, que me renueve, que me cambie. Que tu gloria me ayude a predicar tu evangelio con hechos primero y después con palabras. Que tu gloria me sane, que me libere, que me cambie desde adentro hacia afuera. Que tu gloria me ayude a ser más como tú, manso y humilde de corazón, no orgulloso, ni vanidoso, ni soberbio, sino sencillo como tú. Que tu gloria sane a los enfermos,
que levante a los caídos y rompa toda cadena de esclavitud al pecado. Jesús, en ti confío. Derrámate sobre mí en cada momento. Todo lo que has hecho por mí es mi agradecimiento. Derrámate sobre mí, te quiero abrazar. Y ante tus pies, mi Jesús, me quiero postrar. Que tu gloria caiga sobre mí y que nadie me separe de ti. Que tu gloria caiga sobre mí y cerrar mis ojos y solo pensar en ti y vivir toda mi vida siguiéndote a ti y vivir toda mi vida siguiéndote a ti. Que tu Sí, mi Señor, que tu gloria nos llene para seguir tus caminos, para seguir cumpliendo tu voluntad y hacer, Señor, lo que tú nos pidas durante la oración. Que en nuestra oración, Señor, te escuchemos también para llevar a cabo todo lo que nos pidas. Bendito y alabado seas, Señor. Te doy gracias. Gracias, Señor, por haberme acompañado, por haber sido mi guía en este momento de compartimiento. Que cada uno de mis hermanos haya entendido, Señor, el mensaje. Que cada uno de mis hermanos que nos escucha a través de YouTube, que nos escucha a través de Fuerza Salvadora, para que también ellos, mi Señor, que van aprendiendo de tu palabra, enseñen a otros. Que no se queden callados, que no dejen tus palabras, Señor, solamente para ellos, sino que también las transmitan a otros que necesitan escuchar. Porque tú que eres bueno y misericordioso, Señor, tú que nos abres la mente y el corazón para llevar a cabo tu voluntad, hagamos que también otros, Señor, la cumplan al pie de la letra. Bendito y alabado seas, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso y porque en ti, Señor, encontramos todo lo que te pedimos. Y en este momento también, Señor, te pido por todos nuestros enfermos, especialmente por los que se encuentran en los hospitales, que se sienten muy enfermos y que sienten no poder salir de ese lugar, poder ser arrancada esa enfermedad. Y solamente tú, Señor, que eres bueno, solamente tú que puedes quitarles todo lo que los aqueja, te pedimos pues en este momento que vayas y les des consuelo, ya sea en un hospital, ya sea en sus hogares, que se encuentren ahí postrados. Ayúdales, Señor, dales el aliento que ellos necesitan para proseguir. Espíritu Santo, te agradezco mucho el que nos hayas inundado de tu amor, el que nos hayas inundado con tu espíritu, para seguir adelante hablando de la palabra de Dios a todos aquellos que no conocen aún de ella, para que también, bendito Espíritu, les transmitas el mensaje a ellos y también les abras el corazón y su mente, y sean discípulos también un día del Señor, discípulos para progresar en fe y anunciar la palabra de Dios que es tan necesaria para otros. Bendito y alabado seas. Gracias, Espíritu Santo,
por darnos la fuerza, por darnos la fortaleza para proseguir sin decaer en este mundo. Madre Santísima, te doy gracias por tu intercesión, por interceder ante Dios, por todas nuestras necesidades, y en ti, Mamita María, ponemos toda nuestra confianza, que todo el tiempo, Mamita María, nos escuchas. No hay un día de la vida que tú estés allí sin escucharnos. Siempre estás ahí para hablarle a Jesús de nuestros problemas y aflicciones que nos aquejan más cada día. Y todo esto lo pido en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos despedimos con esta bella oración que mismo Jesús nos enseñó, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la gloria sea dada al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por estar siempre con nosotros, escuchando de estos mensajes de Dios, para que sigamos siempre sus caminos y no nos desviemos. Y oremos, mis hermanos, pidamos en la oración a Dios que nos siga inundando de la fe y nos siga inundando de su amor para amar a los demás y llevar a cabo siempre su voluntad. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz martes. Bendiciones.